Bueno, en este segundo video me puse un micrófono a ver si se escucha un poco mejor, porque creo que en el anterior se escuchaba un poco bajito. La idea es trabajar ya con los temas del programa, centrándonos en el capítulo en donde se trabaja en la década infame en el libro de problemas de la historia argentina. Y para eso necesitábamos la introducción anterior, para poder entender desde dónde viene la Argentina y cuáles son los cambios que va a vivir la Argentina en la década del 30. Esta década que estamos estudiando, que es la década que va entre 1930 en realidad y 1943, ¿sí? A veces los procesos políticos no cierran, ¿no?, con los años justos, no es que del 30 al 40, sino al 43, la conocemos como la década infame. ¿Sí? La década infame, ¿sí?, está en este caso, en esta presentación, justo la acompañé de este famoso cuadro de Berni. ¿Sí? Si uno cruza con dos diagonales de punta a punta el cuadro, justo la unión de esas dos diagonales vamos a encontrar al niño, al pan y al puño, ¿no? Es un poco la situación de la década infame, la falta de hambre, la falta de derechos, eh, las luchas de los trabajadores. ¿No? Son cuestiones que son recurrentes en cuanto a la problemática, ¿no?, de esta década. La década va a arrancar con un dato fundamental, que es el primer golpe de Estado en la Argentina. Habíamos visto en la presentación anterior que luego de la ley Sáenz Peña en la Argentina existe voto secreto, universal, masculino y obligatorio. Eso implicaba que había una posibilidad de elección por parte del pueblo verdaderamente democrático de sus presidentes y de sus representantes. Bueno, eso se va a mantener durante el gobierno de Irigoyen, luego el de Alvear y luego nuevamente Irigoyen del 28 al 30. Pero la crisis de 1930 va a permitir, va a generar la coyuntura, eh, digamos, ideal para que ciertos sectores opositores tengan una excusa respecto del mal funcionamiento del Estado, de las finanzas, de la falta de poder y control que tiene Irigoyen por su edad. ¿Sí? Ella es una persona muy mayor, para controlar la situación. Bueno, todos esos argumentos son utilizados para que en 1930 finalmente Félix Uriburu haga el primer golpe de Estado de la Argentina. ¿Sí? Tome el poder, ¿sí?, el 6 de septiembre de 1930, eh, y establezca un gobierno militar durante un año y monedas, ¿sí?, con apoyo de los medios de comunicación, de sectores nacionalistas y de la Iglesia. ¿Sí? Por eso se habla de un golpe cívico-militar. Cívico porque tiene que ver con el apoyo de ciertos sectores de la población, como puede ser un partido, ¿sí?, como puede ser, digo, el socialismo de derecha que va a existir en la Argentina, que son estos sectores también nacionalistas, los medios de comunicación que atentan contra la figura de Irigoyen, mostrándolo como viejo, como débil, ¿sí?, y la Iglesia que va a ser poder fundamental que avale este golpe. Es la primera vez que se interrumpe la democracia en Argentina, pero se inaugura, si se quiere, una tradición que vamos a ver durante todo el siglo XX y que vamos a trabajar en problemas de la historia argentina. Ese periodo de Félix Uriburu no lo vamos a trabajar, pero es importante entender este apoyo político que va a tener. Y va a dar paso a otro gobierno, ¿sí?, que es el gobierno de una alianza que se va a hacer, que se llama la Concordancia, que va a ganar las elecciones en 1932 y que las gana, entre otras cosas, porque se proscribe al Partido Radical, que es el partido de Irigoyen. La proscripción significa la prohibición de presentarse, bueno, en este contexto está bastante en los medios, pero es la prohibición de presentarse en elecciones. Bueno, la concordancia es una alianza electoral que se forma para ganar esas elecciones con sectores conservadores vinculados, digamos, con la oligarquía terrateniente, con digamos, los dueños del agro y sectores militares también tradicionales, con el Partido Socialista Independiente, que es el Partido Socialista como de derecha en Argentina, no tiene nada que ver con el Partido Socialista de Juan B. Justo, y algunos sectores, gente del Partido Radical anti-irigoyenista. ¿Sí? Ellos van a formar parte de la concordancia, la candidatura va a estar en manos de Justo, ¿sí?, Agustín P. Justo, y su vice va a ser Julio Argentino Roca, el hijo del Roca que nombramos anteriormente. Fíjense la figura, ¿no?, los Roca, la importancia que tienen. En la imagen que tenemos al lado es una fuente de la revista Caras y Caretas, que hacía caricaturas políticas,
Y dice la concordancia, bueno, el andador eh, que te lleva bueno, no me acuerdo exacta la palabra, pero era como impopularidad, si no me equivoco. Bueno, es esto, ¿no? No va a ser para nada popular. Y se pone esta careta del gaucho, del nacional, cuando no tiene nada que ver con eso, el gobierno va a apuntar obviamente a los intereses de la clase históricamente dominante, si se quiere. La particularidad del gobierno de la concordancia y de los gobiernos de la concordancia, porque van a estar en el poder, dijimos, hasta el 43, es que los actos electorales se van a ver plagados de informalidades que muestran claramente prácticas de fraude electoral. Es decir, vuelven a votar muertos, vuelve a faltar gente en el padrón, vuelven a aparecer votos que no deberían aparecer en las urnas, bueno, se mueven los números. Es clara digamos, la cuestión en cuanto al armado político que hay para mantener la concordancia y que no haya transparencia en las elecciones. Incluso algunos personajes propios del gobierno van a llamar a este fraude patriótico, a este fraude electoral, fraude patriótico, o sea, como si ellos están haciendo patria, ¿sí? Como, bueno, el pueblo evidentemente no sabe elegir bien a sus gobernantes, hacemos patria haciendo fraude y eligiendo a los gobernantes. Un poco la situación similar a lo que habíamos visto en en la presentación anterior, cuando hablamos de el del régimen conservador, ¿sí? Bien, esto se mantiene en el gobierno hasta 1943 con distintas presidencias, ¿sí? La de Justo y Roca es la más famosa, después está Ortiz Castillo, y cuando se quiere hacer la última elección, bueno, ya va a haber un golpe de Estado contra, digamos, la concordancia, que vamos a verlo en otro momento y que tiene como uno de los personajes principales, va a tener a Perón. Bien, dijimos que 1930 está marcado por la crisis económica. La crisis económica es mundial, ¿sí? Tiene que ver con la caída de Wall Street y obviamente Wall Street, Estados Unidos ya siendo una potencia principal en la economía mundial, va a arrastrar a la mayoría de los países, ¿sí? Y obviamente Gran Bretaña, principal comprador de Argentina, va a verse bastante afectado y por lo tanto la economía británica se cierra y reduce las compras a la Argentina. Por lo tanto, el modelo exportador queda bastante expuesto y queda en crisis, ¿sí? A esto se le va a sumar que en la conferencia de Ottawa, en 1932, Gran Bretaña va a comprometerse a comprar materias primas solamente a aquellos países que formaban parte de la Comunidad Británica de Naciones o lo que conocemos como un Commonwealth, que son las antiguas colonias y colonias británicas de ese momento, como para asegurarse el bienestar de los productores primarios que estaban asociados político y económicamente a Gran Bretaña. Si bien la Argentina estaba comprometida económicamente, no era una colonia formal, por lo tanto queda por fuera de la conferencia de Ottawa. Esto lleva a un problemón para el gobierno de turno que dijimos que estaba bastante vinculado con los sectores del campo, ¿sí? De los dueños de las tierras. Entonces el gobierno de la Concordancia, que va a estar formado por el Partido Conservador y que tiene mucho vínculo con la sociedad rural argentina, va a firmar en mayo del 33, el gobierno va a firmar en Inglaterra un tratado que se llama el Tratado Roca-Runciman, Roca porque lo firma el vicepresidente de la Argentina, y Runciman es el ministro inglés que va a firmar por el otro lado del tratado, a partir del cual la Argentina va a volver a vender carnes a Inglaterra, ¿sí? A cambio de unos beneficios que son exorbitantes para el Estado inglés y bastante perjudiciales para el Estado argentino. Para el Estado y el Estado hablo a nivel de todo, ¿sí? De la economía, de la población, ¿sí? Hago referencia a toda la Argentina en sí. ¿Qué plantea el Tratado Roca-Runciman? Bueno, bien, Gran Bretaña se va a comprometer a mantener la cuota, ¿sí? De carne enfriada del periodo anterior, digamos, de julio del 31 a julio del 32, es decir, previo al Tratado de Ottawa. Siempre y cuando el costo de carne sea menor al de otros proveedores. O sea, Argentina le tiene que proveer un buen precio, si no, se corta. A su vez, la Argentina se compromete a que el 85% de las carnes, 85%, o sea, es la enorme mayoría de las carnes
que se van a exportar se comercialicen por frigoríficos de capitales ingleses. Es decir, que las empresas que exportan y que ganan un gran porcentaje por la exportación son británicas. ¿Ok? A su vez, el dinero que entra, ¿sí? Por las carnes, o sea, por la venta de carne, lo que queda en el Estado, bueno, se debe gastar en bienes de origen británico. O sea, se debe gastar en empresas británicas. Y otro punto central es que, que los ferrocarriles van a mantener las tarifas, o sea, se va a beneficiar a los ferrocarriles, no pueden bajar las tarifas por intento de ayuda a los trabajadores en crisis, no, se mantienen las tarifas, ¿sí? Y se mantiene libre de aranceles aduaneros, es decir, que no le pueden cobrar impuestos por traer productos que son necesarios para el mantenimiento de los ferrocarriles o el carbón, ¿sí? Que es el combustible de los ferrocarriles. Por lo tanto, Inglaterra tiene todas las de ganar. A su vez, hay dos cláusulas secretas muy importantes. Por un lado, el gobierno se va a comprometer a crear un Banco Central Argentino. Eso no existía hasta el momento, se crea con la crisis del 30. Pero se le afirma en Inglaterra que van a tener injerencia británica en la dirección. O sea, va a haber alguien del gobierno británico en la dirección del Banco Central. O sea, va a tener una pata del gobierno británico, va a estar adentro del Banco Central Argentino. Y a su vez establece un monopolio de transporte local, ¿sí? A favor de los británicos por 56 años. Estas dos cuestiones, bueno, van a ser obviamente denunciadas y problemáticas. De hecho, hay un senador que denuncia estas cláusulas secretas en el Senado, que Lisandro de la Torre, que, bueno, es bastante conocido que hay un atentado en el Senado, en donde lo quieren matar a Lisandro de la Torre, Enzo Bordavere se mete en el medio, bueno, pero hay un atentado en el Senado, hay un senador muerto, que es Enzo Bordavere, a partir de esto, de las denuncias respecto del Tratado de Roca-Russellman y del nivel de corrupción económica que tiene el gobierno de la Concordancia. Acá hay una nueva fuente que les puse de caras y caretas, ¿sí? En donde aparece esta figura, vinculado con Gran Bretaña, dice Tratado Roca-Russellman en una etiqueta sobre la bandera inglesa, dice de mercaderías inglesas, seda vegetal, carbón, tejidos de algodón, ¿no? Y del otro lado está el gaucho con una vaca. Y John Bull, este personaje que interpretaría al británico, dice, si quieres que me lleve el ternerito, tendrás que cargar con algunos de estos paquetes, ¿no? Bueno, o sea, te cambio el ternero por el carbón, los tejidos, bueno, por todas estas cuestiones que dijimos que la Argentina se comprometía por sobre la venta de carnes. Bien, la crisis económica obviamente que va a llevar a un nuevo rol del Estado. Más allá del Tratado Roca-Russellman, va a haber cambios que van a ir para otro lado y que van a abrir, si se quiere, una nueva puerta en la economía y en la política argentina. Y tiene que ver con buscar nuevas salidas. Dijimos, bueno, si no exportamos, no podemos importar un montón de cosas que la Argentina antes compraba fuera. Por lo tanto, se empiezan a pensar medidas frente a las crisis que sean al menos coyunturales, ¿sí? Es decir, transitorias. Bueno, hasta que, ¿sí? La economía mundial, el modelo agroexportador se vuelva a restablecer, establezcamos formas de, ¿sí? Hacer frente a este faltante. Entonces, se establecen nuevas medidas que favorecen una leve industrialización, ¿sí? Para sustituir aquellas importaciones que no estaban llegando, y se da un inicio a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Eso es lo que llamamos ISI, ¿sí? El modelo busca industrializar para sustituir aquello que se importaba. Hacerlo en la Argentina, básicamente. Pero obviamente que no vamos a hacer una industria de la nada, sino que va a ser un proceso muy tranquilo, que se está iniciando en los 30 y sobre todo porque se lo ve como algo transitorio. Recordemos esto. Algunas de las medidas que se toman lleva a que se abra esta nueva herramienta en donde lo que tenemos es un conflicto de intereses que va a aparecer entre algunos que se van a empezar a dedicar a la industria, ¿sí? Sectores industriales que van a ir creciendo, y obviamente los viejos sectores vinculados con el agro, que van a querer retornar al MAE. Entonces, digo, es el inicio tranquilo y pausado, pero es el inicio de lo que van a ser dos modelos económicos contrapuestos y que van a estar en pugna durante todo el siglo XX en la Argentina. ¿Cuáles son las medidas que se toma relativas a la industrialización por sustitución de importaciones en la década infame? Bueno, algunas medidas de las que se toman
son, por ejemplo, la creación de juntas nacionales de granos, vinos, carnes, leches. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Pone precio sostén, o sea, el Estado establece un precio para el precio de los granos, del vino, de la carne, para que los precios no vayan por debajo del costo del productor, para garantizar la producción. ¿Sí? Estas cuestiones vamos a ver que vuelven a retomarse en otros gobiernos más adelante, como el peronismo desde otro lado, pero digamos, son puntapié inicial de ese tipo de medidas que van a aparecer luego con otro tono. Proyectos de obra pública, ¿sí? Vialidad, se van a crear un montón de carreteras, de autopistas, rutas, bueno, balnearios como Mar del Plata, ¿sí? Esto es gasto del Estado invirtiendo, ¿sí? Para generar empleo, para generar nuevos espacios, digamos, hay un intento de ciertas políticas de lo que ya se llaman keynesianas, no quiero complicarlos, pero de, bueno, un Estado invirtiendo, ¿sí? Aún cuando hay una crisis económica, para que la población tenga dinero, generar empleo para que la población tenga algún dinero para poder sobrevivir a la crisis, más que nada. Eh, y obviamente la apertura a capitales externos para que lleguen algunas empresas que quieren establecer fábricas en Argentina y que va a pasar durante los años 30. Por lo tanto, empieza ahí a verse destellos de esta industrialización. De hecho, miremos este cuadro y trabajemos con esto, y eso es una actividad que les voy a dejar para que realicen esta semana. Dice la fuente 1, si observan la fuente 1, la cantidad de establecimientos, voy a poner así para así se ve mejor, la cantidad de establecimientos industriales que tenemos en 1935, en el 37 y en 1939. ¿Sí? Fíjense lo que yo digo que es coyuntural y leve. ¿Sí? No hay un salto abismal y estamos terminando la década. La fuente 2 muestra la importancia relativa de las distintas ramas en la industria en el 37, es decir, por porcentaje vemos a qué se dedican estas industrias, ¿sí? Y los porcentajes diversos. Bueno, observen la fuente 1, ¿sí? La cantidad de establecimientos por año, luego la fuente 2 y el porcentaje de industrias por sector productivo. ¿Y a qué sector era más importante? ¿Sí? Eso es lo que me interesa que ustedes vean. ¿Y por qué creen que se destacaba este por sobre otros? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sí? Claramente que hay una diferencia fuerte de estos dos sectores, sobre todo el primero, pero de estos dos sectores, sobre el resto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde viene la Argentina? ¿A qué se estaba dedicando la Argentina? ¿Por qué estos dos sectores se pueden ver favorecidos por sobre otros? Bueno, aprender de a poco a leer algunos cuadros, a leer algunos datos y a preguntarnos algunas cuestiones respecto de la economía argentina. Cuestiones a tener en cuenta sobre este periodo. Bueno, obviamente, como hicimos referencia en la presentación anterior, lo que es importante también es, bueno, el sector obrero, las clases trabajadoras. ¿Qué está pasando en este contexto de crisis? Por un lado, recuerden que la mayoría de la población se había sentado en el campo porque lo que teníamos era trabajo rural, pero en un contexto de crisis, en donde obviamente cae la producción del campo, lo que tenemos es una tasa altísima de desempleo rural que va a implicar unas migraciones internas del campo a la ciudad que van a caracterizar todo este periodo con la llegada de nueva población urbana. ¿Sí? Eso significa obviamente que las ciudades van a crecer, que se van a crear nuevos barrios, que se van a crear suburbios, pero que también que se van a crear asentamientos muy precarios, ¿sí? Conocidos en ese momento como las villas miserias. Y en 1932 se va a fundar la Villa Desocupación, que es lo que hoy conocemos como el barrio 31 de Retiro, o sea conocido como la Villa 31 de Retiro, digamos, datas desde 1932, ¿sí? La gente que venía del campo con muy pocos recursos para poder establecerse en la ciudad, bueno, se establecían de manera transitoria en estas villas, ¿sí? Para poder en algún momento acceder a algún trabajo en la ciudad y tratar de mudarse. O no, o vivir, establecerse ahí, pero cerca de la urbe donde podían tener nuevas posibilidades de trabajo. Los años 30 son absolutamente duros para los sectores populares, obviamente por la falta de trabajo, dijimos la falta de derechos, un gobierno que sistemáticamente va a estar vinculado con una política represiva hacia los trabajadores. Y de hecho, en relación a eso, les voy a dejar una fuente final musical, ¿sí? Bastante clásica. Pero son años de lucha y los años de lucha llevan obviamente a estrategias de lucha.
como estrategia principal de lucha cuando siempre hay una crisis económica es que las diferencias políticas entre los trabajadores pasan a un segundo plano y lo que se genera es una unión de los trabajadores. Por lo tanto, movimientos de trabajadores y políticos que estaban en un momento, digamos, luchando por controlar la mayoría del movimiento obrero, entre los sindicalistas, los socialistas, los anarquistas, bueno, van a romper con esa estrategia, van a terminar con esa estrategia buscando generar una alianza para poder hacer frente a un momento de crisis en donde el sistema es más duro con ellos y por lo tanto ellos tienen que lograr tener mayor fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, dice el dicho. Bueno, en ese contexto es que se crea la Confederación General del Trabajo o la conocida CGT para hacer frente al gobierno, en un principio el gobierno militar, luego al gobierno de Justo. Luego va a haber divisiones internas en la CGT, porque siempre va a haber momentos en donde la situación económica esté mejor, entonces vuelven a resurgir esas disputas internas. Pero lo importante es entender esto, cómo un movimiento obrero ya se está articulando de manera fuerte contra un Estado represivo y organizando una confederación que los defienda y que los identifique como un actor central de la economía argentina. Por último, les voy a dejar un tango súper clásico, Gira Gira, seguramente lo conocen, hay una versión muy buena también, más moderna, de Los Piojos. Es un tango de Enrique Santo Discépolo, en esta es una versión de 1930 por Carlos Gardel, para una película. Tiene una letra muy particular, ¿sí? Y me interesa que trabajen también con esa letra, pensando en algunas anécdotas que va contando, cómo identifican a esta década, ¿sí? Esto que se inicia con la crisis del 30. Eso va a ser por otro lado. Vamos a terminar esta presentación para que no se haga muy larga. Los invito a verlas cuantas veces necesiten y a ver también el PowerPoint por separado. Si mi explicación les parece como demasiado intensa, pueden escucharlo una vez y luego leerlo. Y por otro lado, les dejo la actividad vinculada con la fuente y con Gira Gira. Bueno, nos vemos el viernes, les mandaré otra actividad para mantenernos en contacto.